Bienvenidos a su canal de política favorito, donde siempre desvelamos las verdades más sorprendentes del panorama español. Hoy hablaremos de un personaje que no deja de dar que hablar, Carles Puigdemont, el hombre que parece no tener a dónde ir, pero que sigue controlando los hilos de la política desde su cómodo refugio en Waterloo. ¿Qué está pasando realmente con el líder del independentismo catalán? No te lo pierdas. Y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades políticas que sacuden a España. Carles Puigdemont, el exiliado de lujo, lleva 7 años viviendo en Waterloo, Bélgica, con un estilo de vida que muchos envidiarían, todo mientras sigue disfrutando de los privilegios de su estatus como líder de Junts per Catalunya. El problema es que su huida constante y su postura política han dejado a muchos de su partido preguntándose cuál será el próximo movimiento de Don Flequillo, como algunos lo llaman. ¿Qué hará ahora que no tiene muchos lugares a donde escapar? Estos días, se ha reunido con sus cercanos en Bruselas para transmitir un mensaje claro: me quedo. ¿La razón? Sencilla, Puigdemont no tiene otro lugar a donde ir. Abandonar la política significaría perder los privilegios que ha acumulado desde su huida en 2017, y para alguien que ha vivido 7 años bajo los focos internacionales, volver a una vida de anonimato sería impensable. Como ex periodista mediocre, volver a redactar artículos no es una opción que le atraiga. Y, por supuesto, los días de contar nubes, como alguna vez sugirió el expresidente Zapatero, no son lo suyo. Sin embargo, detrás de esta decisión de quedarse, hay una verdad incómoda: Puigdemont no tiene el poder político real que muchos piensan. Su influencia se limita a un puñado de pequeños ayuntamientos en Cataluña, pero gracias al actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su papel se ha magnificado. ¿Quién iba a decir que un fugitivo de la justicia española terminaría dictando las condiciones del gobierno de España? Pero eso es lo que ha sucedido. Sánchez, ansioso por mantener su residencia en la Moncloa, ha entregado gran parte de su agenda política a Puigdemont y su partido, algo que ha dejado a muchos analistas preguntándose hasta qué punto llegará esta relación. La pregunta inevitable es: ¿por qué no se retira? La respuesta parece obvia. Si bien ha prometido en más de una ocasión que dejaría la política si no ganaba las elecciones, Puigdemont ha demostrado que sus promesas son tan efímeras como su capacidad para mantenerse en el anonimato. Su regreso al anonimato, de hecho, sería un golpe que no está dispuesto a aceptar. No tiene ninguna intención de abandonar su papel como el gran líder del independentismo catalán, especialmente ahora que ha vuelto a ser una figura relevante en el panorama político gracias a Pedro Sánchez. Y es que, aunque no tiene poder administrativo, Puigdemont ha encontrado una forma de seguir controlando parte del juego político desde su exilio. No solo dicta condiciones al gobierno de España, sino que también ha logrado crear la ilusión de que su partida sería catastrófica para el movimiento independentista. Y aunque ya no cuenta con el respaldo incondicional de sus antiguos aliados, sigue siendo la pieza clave en un tablero político que le beneficia. No obstante, en los últimos tiempos, incluso sus conexiones internacionales se han visto afectadas. Un ejemplo claro es su relación con Rusia. Según algunas fuentes, su equipo fue engañado por un grupo de personas que afirmaban tener conexiones con el Kremlin, prometiéndole ayuda militar y financiera a cambio de grandes sumas de dinero. El resultado fue una estafa en toda regla, y desde entonces Puigdemont guarda silencio al respecto, avergonzado de haber caído en una trampa tan evidente. Ni Putin lo respalda ya, lo que hace que su situación internacional sea aún más complicada. En conclusión, Puigdemont sigue en el centro de la escena política, no porque tenga una visión clara de futuro para Cataluña, sino porque no tiene a dónde ir. Su futuro parece estar atado a la política, no porque sea su vocación, sino porque es la única manera de seguir disfrutando de los privilegios que ha acumulado en estos últimos años. Y aunque ha prometido retirarse más de una vez, la realidad es que seguirá aferrado a su cargo mientras pueda, influenciando desde las sombras y manejando los hilos de una relación política con Pedro Sánchez que sigue sorprendiendo a muchos. A medida que los días pasan, la figura de Carles Puigdemont sigue siendo un enigma para muchos. No solo ha desafiado las leyes españolas, sino que ha conseguido mantenerse en el centro del poder sin estar físicamente en su tierra natal. Pero, ¿hasta cuándo puede mantener este equilibrio? La realidad es que Puigdemont se ha convertido en un experto en el arte de huir,
no solo de la justicia española, sino también de sus propias promesas. Su estancia en Waterloo, Bélgica, le ha permitido esquivar las responsabilidades directas que conlleva liderar un movimiento tan complejo como el independentismo catalán. Pero, al mismo tiempo, esta huida prolongada lo ha alejado de la realidad catalana y de las verdaderas preocupaciones de sus seguidores. Los problemas cotidianos de Cataluña, como la economía, el empleo o la sanidad, no parecen formar parte de la agenda de Puigdemont. Para él, la lucha sigue siendo mantenerse en el poder, aunque sea desde la distancia. Uno de los aspectos más intrigantes de la figura de Puigdemont es cómo ha logrado que su exilio voluntario en Bélgica se convierta en una especie de mito entre sus seguidores más leales. Para ellos, Puigdemont es el mártir, el líder que tuvo que sacrificar su tierra natal para seguir luchando por la independencia de Cataluña. Pero, para otros, cada día que pasa fuera de España es una evidencia más de que no está dispuesto a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Y aquí es donde entra en juego su relación con Pedro Sánchez. Esta relación, que muchos ven como una transacción política más que como una alianza ideológica, ha permitido que Puigdemont se mantenga en el foco del poder español. Sánchez, que busca desesperadamente el apoyo de los partidos independentistas para mantenerse en el gobierno, ha hecho una serie de concesiones que han beneficiado directamente a Puigdemont y su entorno. Es irónico pensar que, mientras Puigdemont sigue evadiendo la justicia española, es el quien dicta parte de la política del país. ¿Cómo es posible que un hombre que ni siquiera pisa suelo español tenga tanta influencia en las decisiones del gobierno? La clave está en la política de supervivencia. Tanto Puigdemont como Sánchez necesitan uno del otro para mantenerse en sus respectivos cargos. Puigdemont, sin la relevancia política que le da su relación con el gobierno de España, caería en la irrelevancia. Y Sánchez, sin el apoyo de Puigdemont y su partido, difícilmente podría seguir gobernando con la estabilidad que necesita. Es un equilibrio delicado, pero que ha demostrado ser eficaz para ambos. Sin embargo, esta relación no está exenta de tensiones. Los propios compañeros de partido de Puigdemont han comenzado a cuestionarse hasta qué punto vale la pena seguir apoyando a un líder que parece más interesado en mantener sus propios privilegios que en avanzar hacia una verdadera independencia. Las bases del independentismo catalán están divididas. Algunos creen que Puigdemont sigue siendo el líder indiscutible, mientras que otros opinan que su tiempo ya pasó y que es hora de que nuevos líderes tomen las riendas del movimiento. Por otro lado, Puigdemont parece no tener prisa en tomar una decisión definitiva sobre su futuro político. Su famosa promesa de retirarse si no ganaba las elecciones sigue siendo solo eso, una promesa incumplida. ¿Por qué lo haría? No tiene ningún incentivo real para retirarse. Mientras pueda seguir disfrutando de su vida en Waterloo, manejando los hilos del poder desde la distancia y sin enfrentarse a las consecuencias legales en España, no hay razón para que deje el escenario político. Lo más curioso de todo es que, aunque su influencia en Cataluña ha disminuido, su figura sigue siendo clave para el gobierno español. Su capacidad para negociar, retrasar y condicionar decisiones importantes en Madrid lo ha mantenido relevante. Es una paradoja increíble, un hombre que escapó de su propio país, que no tiene el control de ninguna institución importante, pero que sigue siendo una de las figuras más influyentes en la política española. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿cuánto tiempo más podrá sostener este juego? Las promesas rotas y las tensiones dentro de su propio partido podrían eventualmente pasarse factura. La historia nos ha enseñado que los líderes que se aferran demasiado tiempo al poder, especialmente aquellos que lo hacen desde el exilio, suelen caer en la irrelevancia o el olvido. Y aunque Puigdemont ha demostrado ser un maestro en el arte de la supervivencia política, no está exento de este destino. La figura de Carles Puigdemont es un recordatorio de que la política, especialmente la de poder, no siempre sigue las reglas tradicionales. Ha sabido adaptarse y sobrevivir en un contexto donde muchos otros hubieran fracasado. Pero la política es un juego de equilibrios, y tarde o temprano, ese equilibrio podría romperse. A pesar de su retórica firme y su insistencia en seguir adelante con el proyecto independentista catalán, lo cierto es que Puigdemont se enfrenta a un escenario cada vez más complicado. Dentro de Junts per Catalunya, muchos comienzan a cuestionar su liderazgo.
los años de exilio han creado una desconexión entre Puigdemont y la realidad catalana, y eso se refleja en el descontento creciente entre algunos de sus colaboradores más cercanos. Ya no es el líder indiscutible que una vez fue, y aunque sigue teniendo un control significativo sobre ciertos aspectos del partido, las voces críticas se hacen cada vez más audibles. Uno de los puntos de fricción más grandes en su entorno es la falta de un plan concreto. Puigdemont ha demostrado ser excelente en el arte de sobrevivir políticamente, pero ¿cuál es su verdadero plan para el futuro de Cataluña? Mientras sigue hablando de independencia y de una ruptura con España, la realidad es que, con cada día que pasa, su influencia en los asuntos internos de Cataluña se reduce. Desde Bruselas, Puigdemont puede dictar ciertas pautas, pero no puede controlar lo que realmente sucede en el terreno. Los retos diarios de la gestión catalana no están en su radar, y eso es algo que sus críticos dentro del partido no dejan de señalar. Los más pragmáticos dentro de Junts per Catalunya empiezan a mirar hacia otras figuras, líderes que estén dispuestos a bajar el tono y encontrar soluciones más viables para el conflicto catalán. Puigdemont, con su enfoque maximalista y su estrategia de confrontación, ha demostrado que puede mantener a sus seguidores más leales, pero ¿por cuánto tiempo más podrá mantener esa narrativa sin ofrecer resultados tangibles? No es lo mismo liderar desde el exilio que estar al frente de las instituciones catalanas y lidiar con los problemas reales de la ciudadanía. Por otro lado, Puigdemont también ha experimentado fracasos a nivel internacional. El intento de obtener apoyo de Rusia fue uno de los golpes más duros a su credibilidad. La revelación de que fue engañado por un grupo de estafadores que fingieron ser representantes del Kremlin, prometiéndole apoyo militar a cambio de dinero, ha sido motivo de vergüenza para el líder independentista. La confianza que depositó en esa alianza fue mal calculada, y ese error lo ha dejado expuesto ante sus críticos. Incluso dentro de su propio entorno, muchos han comenzado a preguntarse si Puigdemont tiene la capacidad de liderar el movimiento hacia una Cataluña independiente o si sus días de gloria han quedado en el pasado. En este punto, su futuro parece más incierto que nunca. Puigdemont sigue aferrado al poder, pero su relevancia está en declive. Su estrategia de huida constante y la falta de un plan claro lo han llevado a una posición en la que, aunque sigue siendo influyente en ciertos círculos, no es capaz de tomar decisiones clave para Cataluña. Su control sobre Junts per Catalunya también se tambalea, y cada vez son más los que consideran que su tiempo ha pasado. Sin embargo, Puigdemont no se irá sin luchar. Su habilidad para reinventarse y adaptarse a las circunstancias le ha permitido sobrevivir políticamente más tiempo de lo que muchos esperaban. Aunque sus días de líder indiscutible podrían estar contados, todavía tiene un as bajo la manga: su capacidad para influir en la política española. Mientras Pedro Sánchez dependa de su apoyo para mantenerse en la Moncloa, Puigdemont seguirá teniendo un papel importante en el juego político. Y aunque no tenga el control directo de Cataluña, su poder de negociación sigue siendo su mejor arma. Pero, como en todo juego de poder, las alianzas políticas pueden cambiar en cualquier momento. Si Pedro Sánchez deja de necesitar el apoyo de Puigdemont, este podría encontrarse en una posición de mayor vulnerabilidad. Sin el respaldo del gobierno español, su relevancia se reduciría drásticamente, y es en ese momento cuando podríamos ver el verdadero declive de Carles Puigdemont. El líder independentista se encuentra en una encrucijada: seguir aferrado al poder, a pesar de las crecientes críticas y la falta de un plan claro, o retirarse antes de que su influencia se vea totalmente erosionada. Puigdemont siempre ha sido un maestro en el arte de sobrevivir, pero esta vez podría enfrentarse a un reto mucho mayor, como mantenerse relevante en un escenario político que cambia rápidamente. Aunque Carles Puigdemont ha demostrado ser un superviviente en el mundo de la política, los signos de desgaste comienzan a hacerse evidentes. Después de años de promesas y huidas, su figura se enfrenta a un desafío definitivo: demostrar que sigue siendo relevante o enfrentarse al ocaso de su carrera política. La realidad es que, por más que intente prolongar su estancia en la escena pública, las circunstancias están cambiando. Incluso sus más cercanos comienzan a notar que el líder que una vez desafió al Estado español desde el exilio ahora parece más preocupado por mantener su estatus que por encontrar una solución real para Cataluña. Su discurso se ha ido desgastando, y aunque mantiene una base de seguidores leales, muchos otros han comenzado a cuestionar su capacidad para liderar.
La presión interna dentro de Junts per Catalunya es cada vez más palpable. Algunos de sus antiguos aliados ahora buscan nuevas vías para avanzar en la causa independentista, alejándose de la confrontación directa que ha marcado el liderazgo de Puigdemont. La pregunta que muchos se hacen es si el independentismo catalán, bajo la dirección de Puigdemont, ha llegado a un callejón sin salida. Y mientras tanto, en el ámbito internacional, Puigdemont ha perdido uno de sus mayores activos, el apoyo simbólico que alguna vez tuvo de actores externos. El fracaso en su intento de conseguir respaldo en Rusia fue un golpe significativo para su credibilidad, no solo a nivel interno, sino también en la esfera internacional. La estafa a la que fue sometido por personas que se hacían pasar por enviados del Kremlin lo ha dejado en una posición comprometida, y ha demostrado que, a pesar de sus esfuerzos, no ha logrado consolidar alianzas fuera de España que realmente impulsen su causa. A nivel doméstico, la relación de Puigdemont con Pedro Sánchez sigue siendo crucial para su permanencia en el tablero político español. Mientras Sánchez dependa de los votos de Junts per Catalunya para mantenerse en el poder, Puigdemont seguirá teniendo un rol importante, aunque cada vez más debilitado. Pero, ¿qué sucederá si esa alianza estratégica termina? ¿Qué hará Puigdemont cuando ya no pueda influir en la política española? El destino de Puigdemont parece estar ligado al de Pedro Sánchez, y viceversa. Ambos se necesitan para seguir adelante, pero el tiempo no juega a su favor. La política es cambiante, y las alianzas de hoy pueden ser las traiciones de mañana. Si Sánchez logra consolidar una mayoría sin depender de Puigdemont, el líder catalán podría quedar fuera del juego. Y sin la influencia que actualmente ejerce sobre el gobierno español, su capacidad para mantenerse relevante en la política catalana se reduciría drásticamente. En ese escenario, Puigdemont se encontraría en un lugar desconocido para él, sin el poder que ha acumulado en los últimos años y sin un refugio político que lo mantenga en la primera línea de batalla. La realidad es que, aunque ha sido un maestro en prolongar su relevancia, los días de Puigdemont como una figura clave en la política española e internacional podrían estar contados. En este punto, el futuro de Puigdemont depende de si es capaz de adaptarse a los cambios que se avecinan. Si sigue aferrado al mismo discurso y a las mismas tácticas, corre el riesgo de ser superado por una nueva generación de líderes que están dispuestos a tomar decisiones más pragmáticas y menos confrontativas. Y aunque sigue siendo una figura icónica para muchos en el movimiento independentista, la pregunta sigue siendo, ¿por cuánto tiempo más? Lo que está claro es que Puigdemont no tiene muchas opciones. No tiene a dónde ir. La política es lo único que le queda, y aunque ha sobrevivido más tiempo de lo que muchos esperaban, el juego político es implacable. Si no encuentra una manera de reinventarse o de conseguir un nuevo impulso, podría enfrentar una retirada silenciosa, no por elección, sino por las circunstancias. Así que, mientras Puigdemont sigue aferrado a su posición, la incertidumbre sobre su futuro político se mantiene. El hombre que salió corriendo hacia Bruselas hace 7 años, parece ahora atrapado en su propio juego, sin muchas salidas a la vista. ¿Será este el fin de la era Puigdemont, o veremos otro giro inesperado en su carrera? No te pierdas las próximas actualizaciones sobre esta historia y más en nuestro canal. Si quieres estar al tanto de los últimos movimientos de la política española y de todo lo que rodea a personajes como Puigdemont, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Aquí te traeremos todo lo que necesitas saber para entender el complicado panorama político en el que nos encontramos. Nos vemos en el próximo vídeo.